2 millones de estadounidenses son adictos a los opioides, que las adicciones también son una enfermedad mental. Lucía Teresa Hipólito Cubedo es licenciada en Farmacia por la Universitat de Valencia y actualmente compagina la docencia en la Universidad y la Facultad de Farmacia con la investigación del tratamiento del alcoholismo. Lucía no es solo una de las investigadoras más destacadas de su campo a nivel mundial, sino que también está comprometida con la divulgación científica y con la igualdad de oportunidades para las mujeres en el campo de las ciencias. Gracias al proyecto Girls for STEAM, las alumnas y alumnos de ciencias de l'IES Barri del Carme tuvimos la oportunidad de conocer cómo es el día a día en su laboratorio en la Universidad de Valencia. También aprovechamos para hacerle una entrevista. Creo que es un problema que no se ha tratado mucho, que no tiene un tratamiento farmacológico eficaz a día de hoy y que además, como digo, afecta a una gran proporción de la población y además da lugar a problemas socioeconómicos brutales y a problemas familiares muy grandes. Gracias a la investigación y a la investigación básica, es decir, a la investigación en los mecanismos del cerebro que dan lugar a la adicción, los diferentes investigadores han mostrado y han demostrado que la adicción cursa con el cambio tanto anatómico como fisiológico de diferentes estructuras cerebrales. Por lo tanto, al producirse un cambio tanto fisiológico como anatómico, es un cambio fisiopatológico y por tanto entra dentro de la definición de enfermedad como podría ser la hipertensión arterial. A día de hoy parece ser que hay una cierta predisposición genética, es decir, que puede haber genes alterados que den lugar a una fisiología, una anatomía como más susceptible a la acción de las drogas. Pero también se ha observado que hay una serie de rasgos conductuales que evidentemente provienen de diferencias en la fisiología de diferentes áreas cerebrales de las personas que parece que sean las que estén relacionadas con el incremento en la vulnerabilidad. Entre ellos, por ejemplo, está la impulsividad. La impulsividad es un rasgo conductual que hace que nosotros no pensemos las consecuencias de un acto. Y entonces la impulsividad a nivel de la elección puede ser, por ejemplo, un rasgo de conducta que esté relacionado con la adicción. El cerebro, desde que nacemos hasta más o menos los 20-21 años, se encuentra en desarrollo. La corteza prefrontal, que es un área que se encuentra, pues, como bien dice su nombre, en la zona prefrontal, ese área no se desarrolla completamente hasta los 21 años. Y ese es un área muy importante porque nos ayuda a la toma de decisiones. Es el área que balancea lo positivo y lo negativo y ayuda a la toma de decisiones. Está muy implicada también con la impulsividad y se encuentra directamente afectada por el consumo de drogas. Entonces, claro, el consumir alcohol a edades muy tempranas va a hacer un efecto sobre la anatomía y la fisiología de esa corteza prefrontal que está en desarrollo y por tanto la va a marcar para el resto de su vida. Y si esa corteza prefrontal no está desarrollada correctamente, en el futuro puede predisponernos a, por ejemplo, tener una impulsividad mayor y, por tanto, si hemos abusado de alcohol en la adolescencia, puede ser que de mayor nos predisponga a sufrir otras adicciones. Por lo tanto, pienso que es muy importante que se evite el consumo de alcohol a grandes cantidades y repetido durante la adolescencia. Yo, de hecho, diría que alcohol hasta mayor, hasta que pasa la adolescencia, cero. Los científicos que hacemos investigación básica vamos aportando pequeños granitos, porque al final la ciencia es algo cooperativo y necesitamos de la investigación de otros grupos, de otros laboratorios del mundo, para juntos ir caminando y llegar a una solución. Creo que mi investigación ha tenido cierta relevancia porque nosotros fuimos los primeros en mostrar que la presencia de dolor no tratado podía dar lugar a una serie de modificaciones en la función normal del núcleo accumbens y por tanto incrementar la vulnerabilidad de los pacientes a tomar dosis muy elevadas
de opiáceos o tomar grandes cantidades de alcohol. Yo les diría que adelante, que si les gusta la ciencia, adelante, que ellas son válidas desde el minuto cero para ser las futuras premios Nobel, y que no hay ninguna diferencia entre los cerebros de hombres y los cerebros de mujeres para hacer ninguna actividad, de manera que lo que queramos ser, podemos ser, y entonces es una cuestión de saber qué es lo que te gusta y trabajar. Sí, se está progresando mucho y gracias a actividades de este estilo. Yo tengo mucha fe en que nuestras acciones tengan efecto sobre las generaciones nuevas y que las generaciones nuevas sean capaces de ver las diferencias entre hombre y mujer como no diferencias. Y entonces creo que el futuro va a ser mucho mejor que el presente. Muchas gracias.